ya se te ve perfectamente. Perdonadme que estoy de perfil, porque ha sido un día caótico. Tengo la pantalla en un lado, el portátil en otra, con lo que, bueno, me vais a ver un poco de perfil, luego me pongo un poco de frente si queréis en las preguntas, ¿vale? Bueno, bien, pues vamos a empezar. Antes de nada, mil gracias, de verdad, mil gracias por todas las personas que estáis aquí, que sé que es complicadísimo encontrar tiempo para bueno, ver una ponencia y a ver qué me cuentan. Y mil gracias, por supuesto, a la Asociación AESIC por darnos la oportunidad de poder compartir toda nuestra experiencia, que voy a intentar hacerlo de lo más amena posible y lo más interesante posible, ¿vale? Para que consiga transmitiros todo lo que hemos vivido desde dentro y desde el comienzo de la guerra y cómo es la situación actual, ¿vale? Nelia, ¿estás pasando yo creo mi presentación? Vale, pues lo primero es presentarme yo. Al final, bueno, es interesante que sabéis, o sea, bueno, que sepáis quién es la persona que os está contando todo este rollo, ¿no? Bueno, yo soy la actual country manager de Ajax System, es decir, una directora general de España y Portugal. Y aunque mi formación, como podéis ver, es una formación de letras, básicamente, estudié políticas, me especialicé en relaciones internacionales, luego hice estudios de la Unión Europea, es decir, nada que ver con este mercado, pero bueno, como dice mi madre esta frase, que la tengo ya grabada, si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale tus planes. Bueno, pues un poco eso, es decir, empecé a trabajar en el sector de la tecnología hace ya más de 20 años y desde hace 15 años estoy trabajando en la parte de tecnología en el mercado de la seguridad, ¿vale? ¿Qué me ha permitido? Perdona, Rocío, un momento que te interrumpo, perdona. Nelia, pedirte que pongas por favor la presentación a pantalla completa y vayas pasando las diapos conforme habla Rocío, que ya está con la parte del currículum. Comento a los asistentes que no se ven las diapos. Estoy mostrando, la tengo a pantalla completa. Pues nosotros estamos viendo la vemos a pantalla partida. Sí. Pues espérate, porque la tengo a completa y además... espérate. Me va a dar F5. Ahora. Vale, bueno, pues lo que os digo, los últimos 15 años, básicamente centrada en la parte del mercado de la seguridad. ¿Qué me ha permitido esto? Bueno, pues me ha permitido conocer de primera mano la evolución tecnológica del mercado y la evolución incluso en la parte de logística, aunque luego entremos, porque es cierto que ha evolucionado enormemente y en las épocas de crisis es donde todos nos volvemos mucho más creativos y todas esas ideas locas que cuando estás en una etapa estable ni te planteas ponerlas encima de la mesa por miedos, por pereza, por lo que sea, es cierto que en los momentos de crisis es donde realmente nos volvemos todos unos cracks. Y entonces, bueno, ahora veréis lo que se ha hecho en la parte de logística, pero bueno, me ha permitido ver toda esta evolución. La última línea la ha puesto Nelia, que es la directora de comunicación y marketing de la compañía, pero bueno, lo que sí que es cierto es que soy una persona que está muy enfocada en resultados y en objetivos claros, es decir, creo que un riesgo absoluto o una garantía absoluta del fracaso es trabajar en millones de frentes, no tenerlos controlados sin orden. Entonces, bueno, ahora vais a ver, todo esto os lo cuento porque lo vais a ver a lo largo de la presentación, cómo se ha ido trabajando para gestionar una empresa ucraniana la crisis y poder demostraros en qué momento estamos. Vale, Nelia, vale. ¿Cómo vamos a estructurar la clase? Bien, la clase la vamos a estructurar en 3 pilares, básicamente. Un pilar es la parte de la compañía, ¿vale? Cuando hablo de la compañía, por supuesto, no hablo de cuándo se creó, qué productos tiene, no nos importa absolutamente nada. Hoy no es el debate, hoy realmente es todo mucho más conceptual y es como una compañía, sin entrar en el negocio, supera esto. Es decir, cómo una compañía consigue sacar lo máximo de los empleados, la garra que tienen los empleados para defenderla como si fuera su propia compañía. Luego os explico esto. Luego va relacionado con la logística, es decir, estos 3 pilares sería inviable que hubiéramos tenido éxito en ninguno de ellos si ellos de manera individual no hubieran sido trabajados como se han trabajado. Y en la parte de logística,
importantísimo daros cuenta que nosotros somos una empresa, aunque es una empresa IT, es una empresa que vive básicamente del suministro. Es decir, si nosotros nos suministramos hardware, aunque nuestro core sea software, no vendemos. Si no vendemos, obviamente, pues la empresa no va hacia adelante y además arruinamos a nuestros clientes, porque nuestros clientes obviamente cuentan con ese material para seguir funcionando en su propio negocio. Y por último, la parte de gestión del conflicto, es decir, cómo conseguimos controlar la imagen de la compañía en el mercado para que vaya todo confluyendo, tanto la compañía como la logística, lo metamos en un pequeño paquetito y el mercado diga, ok, me los creo porque la gente le da miedo y trabajar en una empresa ucraniana en medio de la crisis, tienes que tranquilizar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora os voy a pasar a hablar de cada uno de los pilares. La compañía. Como veréis, esta slide es como muy agresiva, ¿no? Es un poco Ajax de daros cuenta para posicionaros, es una empresa IT con un producto en un mercado tradicional, es decir, un mercado, lo que nosotros trabajamos, que no lo voy a contar aquí, en lo que trabajamos es un mercado que nos ha movido desde hace, no sé, 30 años, todo exactamente igual, todo igual. Y la gente además no tenía ningún interés en cambiarlo. Y estoy perfectamente aquí. Y de repente llega Ajax, dice, no, es que cuidado, que se puede hacer esto. Entonces se empieza a revolucionar. ¿Qué quiero decir? Que tienen el ADN, ese sentimiento un poco de lucha, de revolución, de renovación. Y la persona que veis en el centro que da hasta miedo es el dueño de nuestra compañía, es el CEO, que es quien se ha encargado de liderar todo este gran proyecto que os voy a comentar. Mirad, yo os voy a poner en antecedentes para que podáis entender un poquito cómo hemos vivido esto. Esto coincide con el SICUR, que probablemente muchos de vosotros estuvisteis. Si algunos no habéis estado o no lo conocéis, es la feria de seguridad más importante que se hace bianual. Bien, bueno, nosotros teníamos un stand, fecha importantísima, vinieron compañeros nuestros de Kiev, genial, todo estupendo. Y un miércoles, si no recuerdo mal, desayunando, porque coincidió todos desayunando, empezamos a recibir aluvión de mensajes, aluvión de notificaciones de nuestros compañeros con un mensaje en mayúsculas. Ha empezado la guerra. Cuando os digo esto, os digo que yo 2 semanas antes había estado en Kiev y todos nuestros compañeros nos empiezan a trasladar en tiempo real que la guerra ha empezado, que están huyendo de sus casas y que se están yendo a búnkers. Bien, todos, imaginaros SICUR, poneros en antecedentes, que luego tenemos que ir a trabajar a SICUR. Bueno, todos taquicárdicos, nerviosísimos, no teníamos localizado a todo el mundo, ¿qué ha pasado? Bien, llegamos a SICUR y había compañeros nuestros que habían venido de Kiev, los cuales empiezan a llamar a su familia y no les localizan. Una persona, bueno, de hecho un caso, la pobre, que bueno, en medio de la feria le dije por supuesto que se fuera al hotel porque no había manera de volver a Kiev, con su hija ahí, y su hija le habían dicho que estaba en un búnker, pero que ella no podía localizarle. Todo como tremendo. Bien, imaginaros en esta situación caótica, que dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Que te llega el dueño de la compañía y en 4 horas coge, pone orden, nos quita la tontería a toda la compañía y dice, a ver, todos los empleados de Ucrania, de la central, olvidaros, tranquilos, me ocupo de vosotros y de vuestras familias. Todos, ahora os contaré lo que ha pasado, porque esto va directamente relacionado con la logística. No os preocupéis, no os preocupéis. Y todos los que no vivís ahí, es decir, todos nosotros estamos presentes en muchísimos países, nos manda este mensaje. Este no es vuestro problema, nos dice. Este no es vuestro problema. Tenéis que seguir trabajando como estáis trabajando y mucho mejor, porque ahora os necesitamos. ¿Por qué? Porque nos trasladan un mensaje de, oye, vuestros compañeros desde el punto de vista de supervivencia no os preocupéis, yo me voy a encargar, la empresa se va a encargar de ellos, pero obviamente esta empresa es un nivel de facturación importante en Kiev, en Ucrania, no el más importante de la compañía, pero muy importante, y no pueden facturar, obviamente. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestros empleados, a nuestros compañeros. No podemos cuidarles físicamente. ¿Qué podemos hacer el resto de los compañeros a nivel mundial? La única manera es dejarnos la piel como nos la hemos dejado, pero además felices por asegurar un negocio
que pueda cubrir lo que no se venda en Ucrania y pueda mantener el puesto de trabajo a toda esta gente. A todo esto se añade, os digo porque esto es importantísimo para continuación de todo lo que vamos a ver después, a todo esto se añade que nos llama el CEO a los diferentes directores de las zonas, una call, y nos dice, oye, para vuestra tranquilidad, para vuestro equipo, el puesto de trabajo está asegurado, nos da un tiempo, yo no sé si se viene un poco arriba, probablemente era lo que necesitábamos oír en este momento, pero supo verlo. Os garantizamos trabajo durante mucho tiempo, aunque caiga una bomba hoy mismo en el almacén. Luego os contaré, porque todo lo teníamos en Kiev, en el almacén. Por lo tanto, decía, no os preocupéis vosotros de vuestro trabajo. Los que estáis fuera, no os preocupéis de vuestro trabajo. Dejar de darle vueltas a, ay Dios mío, y no hay material, ay Dios mío, y medir. No. Centraros en trabajar, centraros en ser eficaces. Por lo tanto, consigue en la parte de los que estamos fuera una sensación de orgullo, de verdad. Cuando lo pongo ahí en orgullo de pertenencia, es la primera vez en mi vida, yo he estado súper feliz en las otras empresas en las que he trabajado. Siempre han sido grandísimas compañías y además las tengo un cariño enorme. Pero esta es la primera vez en mi vida, también es cierto que no había habido una guerra, que tienes la sensación de que estás trabajando por algo que no es el dinero. Es decir, estás trabajando por hacer que esta gente sobreviva, porque esta guerra acaba y ¿qué hacen si tú no estás ahí para haber generado lo suficiente y recuperar sus puestos de trabajo? ¿Vale? Entonces, los que estamos fuera consiguen eso. Si puedes pasar, Nelly. Vale. Estas son las líneas de actuación, siempre hablando desde la parte de compañía, ¿vale? Por una parte dice, a ver, los que estáis fuera, tranquilos, centraros, trabajar, todo está bien, no os preocupéis. Y luego tenemos la parte importantísima del traslado de nuestros compañeros. Claro, porque dicen, oye, traslado, acordaros que, o no lo recordáis, que se impuso la ley marcial en Ucrania, es decir, no podían salir los hombres desde los 18, no sé si hasta los 50 o 55, no lo recuerdo bien. Por lo tanto, todos nuestros compañeros, los cuales son como nosotros, es decir, claro, es que son como nosotros, estábamos tranquilamente en la oficina y el día siguiente estás en medio de una guerra, donde pierdes todo, sin saber por qué, no entiendes nada. Bueno, entonces, todos nuestros compañeros no pueden salir de lo que es Ucrania, sí de Kiev, pero en cambio sí las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué hace la compañía? Dice, vale, ¿quién quiere mandar a su familia fuera de Ucrania? No todo el mundo dijo que sí, porque había muchas familias que querían mantenerse unidas, perfecto, pero había muchas otras que no. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Se encargó de trasladar a todas las mujeres y a todos los niños fuera de Ucrania. ¿Con qué objetivo también? Con el objetivo de que la gente que estuviera y se quedara en Ucrania estuviera únicamente pensando en lo que tenía que pensar y no estuviera pensando en su mujer y sus hijos. Dios mío, ¿qué les puede pasar? Incluso también a padres ha ayudado la compañía, ¿vale? A abuelos de los niños. Entonces, el momento en el que todos los que se quedan en Ucrania que dicen, tienes un sentimiento de deber a tu compañía que sin pestañear en horas ha dicho, tú no te preocupes, que yo a tu familia la salvo. Imaginaros lo que consigue en el ADN del ser humano. O sea, tener a alguien que te protege de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen a trabajar todos nuestros compañeros, que yo alucinaba, o sea, te mandaban WhatsApps, Telegrams a todas horas, y digo, pero esta gente de verdad, o sea, es algo brutal lo que hemos vivido. Pero ¿qué pasa? Que como hace 2 años habíamos vivido, muy a nuestro pesar todos, la pandemia, la empresa estaba preparada para trabajar online. Por lo tanto, todos los trabajos de desarrollo, de creativos, de diseño, de producción, obviamente no, luego entraremos en el almacenaje, obviamente tampoco, pero todo este trabajo se siguió desempeñando, ¿vale? Con lo cual ya consigue los empleados que están fuera totalmente centrados, los que están en Ucrania centrados en sacar lo mejor de ellos mismos, ¿vale? Añado también, para que os hagáis una idea, que el CEO, yo alucinaba en estas situaciones, cuando a lo mejor a las 11 de la noche recibías una notificación, te preguntaba, oye, Rocío, ¿qué tal estás? ¿Cómo qué tal estoy yo?
¿qué tal estás tú? O sea, yo estoy bien, no lo sé. Entonces, el momento en el que tú contestas, no, yo estoy perfectamente, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal estás tú? Con una presión de gestión de una empresa de 3.000 empleados. O sea, y una respuesta, las respuestas que te daba era perfectamente, siempre me han gustado los conflictos. Y digo, bueno, al final eso te da una fuerza y una tranquilidad que permite tener al empleado dando lo máximo, ¿vale? Que eso lo veréis reflejado luego en la parte de logística. Nelia, no sé si puedes pasar. Vale. Una vez que se ha conseguido despertar estos sentimientos de miuras, porque así es como hemos salido durante estos meses al mundo, o sea, yo nunca he tenido unas discusiones tan fuertes a nivel personal con amigos del tema de Ucrania y Rusia, porque te sentías hasta Ucrania, tuvieras razón o no, o sea, una sensación de esta compañía la salvamos, da igual lo que pase. Bueno, está esta línea de actuación, pero hay otra línea de actuación muy importante, que es la actualización continua en las redes sociales por parte del CEO de la situación, ¿vale? Perdonad, en la slide anterior, que bueno, es un poco chascarrillo, es un compañero nuestro que en vez de seguir en Ajax, decidió unirse a la fuerza militar, ¿vale? Porque no era obligatorio, mucha gente decía, no es obligatorio, no era obligatorio, ¿vale? Era opcional, pero bueno. Entonces, en las líneas de actuación, algo muy importante era que también se trasladara al mercado la situación que se estaba viviendo, pero la situación ya desde el punto de vista de logística. Si veis, la primera semana es un poco actualización del conflicto, bueno, y poco más, el dar las gracias por el apoyo, pero a partir de la segunda, tercera semana ya se empieza a actualizar desde un punto de vista logístico, con información muy sesgada, porque es un momento crítico en una guerra y Ajax es una empresa potentísima en Ucrania, por lo tanto, un blanco muy atractivo, ¿vale? Era uno de los miedos que teníamos. Por lo tanto, toda la información que se trasladaba tenía que ser suficiente para tranquilizar a nuestros clientes, pero sin dar demasiada información, obviamente porque no deberíamos y además era absolutamente confidencial, ¿vale? Seguimos con las líneas de actuación. Pasamos a la siguiente y es los apoyos. Es decir, tenemos a los empleados, genial. Tenemos toda la información actualizada, perfecto. Pero luego lo que notamos fue el apoyo del mercado. El apoyo del mercado fue absolutamente espectacular. Y además, lo que nosotros agradecimos mucho era un apoyo logístico. Es decir, si veis en esta slide, veréis un camión. Lo que están agradeciendo aquí es que Ajax, en esta situación de crisis, haya conseguido suministrarme material. Nosotros no necesitábamos tanto apoyo moral, que por supuesto también, pero necesitábamos nuestros partners que demostraran que seguíamos trabajando, ¿vale? Con lo cual se une esta parte del apoyo de los mercados o de los partners. Y por último, Nelly. Vale, y por último, esto para vuestra información, con el objetivo de que todo el mundo siguiera a tope también en la compañía dentro de la central, se crea, os recuerdo que es una empresa IT, se crea una app, es que no quiero exagerar, no voy a decir los días, en muy pocos días, que fue la más conocida en Ucrania durante unas semanas, luego ya se ha dejado de utilizar gracias a ellos, que era la app Air Alert, que es la que te daba la alerta de ataques aéreos, ¿vale? Esta que utilizaron nuestros compañeros, familiares, y luego, bueno, pues en Ucrania obviamente se desarrolló, se hizo toda la inversión por parte de Ajax y bueno, ayudó a tener bastante información. Entonces, una vez que hemos conseguido la parte de la compañía, ya tenemos a todos, ¿vale? Genial. Pero ¿de qué nos sirve tener a todo el mundo? Absolutamente, perdonadme la expresión, enchufado. ¿De qué nos sirve si no podemos suministrar? Y aquí viene la parte interesante, obviamente, de la charla de hoy. Para contextualizar, Ajax, empresa ucraniana, 100%, no un 90, no un 80, 100%, con base en Kiev. Es cierto que tenemos otras oficinas como es en Polonia y en otras partes del mundo, ¿vale? Pero bueno, es una empresa ucraniana, 100%. Se inicia en el 2011. ¿Por qué quiero poner este dato? Para que veáis luego la evolución que hemos tenido y el momento en el que
se inició el conflicto, cómo nos pilló en un momento fatal, porque era un momento de máximo esplendor. Entonces, fue un momento crítico, ¿vale? Y luego lo que os comentaba, es una empresa IT en un sector de la seguridad, por lo tanto tienes que demostrar mucho que, oye, no, pero es que aunque seamos IT, somos estupendos y logística, y hemos tenido que demostrar muchísimo, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco el momento en el que nos encontramos cuando estalló el conflicto. Sede, fábrica y almacén central en Kiev, no en otra parte, en Kiev. Luego, un almacén secundario en Polonia. Y todo el transporte que teníamos se hacía desde Kiev, que utilizábamos la salida incluso del Mar Negro, utilizábamos transporte aéreo o utilizábamos transporte terrestre. Teníamos 3 vías, sin problema, perfecto. Todo genial, salía material continuamente, perfecto. Y utilizamos como puntos de salida Kiev y Polonia a todos los países. Esta es la situación en la que estábamos. Bien, nos encontramos en este momento, es decir, para que seáis conscientes, no sé si se ve ahí, Nelia, no se ve la parte de abajo de los países. Ahora, vale. Daros cuenta que en el 2021, 2022 no lo hemos puesto, la presencia es de 130 países. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no lo digo para, ay, qué bien, ¿cuántos países trabaja Ajax? No, lo que quiero decir es, Dios mío, qué historia que tenemos que seguir suministrando a 130 países, no 2, 5, 130 países. Es decir, siendo conscientes que además si no suministras a estos clientes, cuidado, porque lo que nosotros suministramos para su modelo de negocio es básico. Si tú fallas, las posibilidades de que luego no te reenganches son importantísimas. Por lo tanto, se une la diversificación geográfica, ¿vale? Junto con la siguiente slide, por favor, Nelly. Vale, junto con el número de dispositivos. Es decir, daros cuenta, no tenemos aquí el 2021, pero el 2020 estábamos en 450.000 dispositivos mensuales de producción. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que consigamos distribuir en conflicto bélico, matándose la gente, a 120 países 450.000 elementos? Además, teniendo en cuenta algo muy importante, nosotros teníamos en Kiev, aparte de la fábrica, teníamos muchísimo material acabado, millones de material acabado. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder dar un servicio rápido a todos nuestros clientes, nosotros tenemos un almacén de material acabado ya producido, valorado en muchísimos millones. Y no solo es esto, también tenemos que tener en cuenta las materias primas. Es decir, ¿sabéis cómo está el tema de las materias primas? Para que nosotros nos aseguremos esta producción, se hacen unos pedidos con muchísima antelación y tenemos el almacén con millones. No quiero decir el número de millones porque además, bueno, hay determinados puntos que lo he visto con la persona de logística de la central que por idioma no podía participar. Entonces, bueno, he tenido varias reuniones con él para que me fuera dando un poco los tips, porque yo no era consciente de todo la información que me han dado, ¿vale? Pero realmente lo que vemos es, Dios mío, la cantidad de millones que tenemos en materias primas, en material acabado, y si no podemos sacarlo de ahí, ¿qué hacemos? Ya no hablamos de la producción, ¿qué hacemos? Bien, pues ahora empieza la revolución de Ajax desde el punto de vista logístico. ¿Cómo se hace? Bien, se crea un comité de crisis. Este comité de crisis, ¿por quién está compuesto? ¿Quiénes lo componen? Primero, analíticos. ¿Qué diréis? ¿Quiénes son los analíticos? Bien, los analíticos es un departamento que tiene Ajax, que siempre lo ha tenido, que es el que se encarga de hablar con todos los distribuidores a nivel mundial para crear tendencias de qué tipo de material necesitan para tener stock, es decir, para mantener un stock saludable y limpio en los distribuidores, no mandarles mucho material que realmente no necesitan. Entonces, bueno, se trabaja eso de manera conjunta. Entonces, por una parte tenemos los analíticos, perfecto. ¿Quién más está en este comité de crisis? En este comité de crisis necesitamos otra persona, es la persona que tiene que buscar quién va a transportar.
daros cuenta que en los conflictos una de las cosas saca lo mejor, pero también saca lo peor del ser humano. La desesperación, el miedo. Por lo tanto, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos a personas de total confianza que fueran capaces de trasladar nuestro material, que era nuestra vida. Con lo cual, ahora entremos un poquitín más en detalle, tenemos otra persona que se encarga de la parte de recursos humanos desde el punto de vista de transporte. ¿Vale? Otro, genial, si consiguiéramos sacar todo este material, ¿dónde lo llevamos? Si no lo podemos sacar de Ucrania. Bien, ¿qué tenemos que localizar? Tenemos que localizar un almacén lo suficientemente grande que esté dentro de Ucrania, porque no se puede sacar de Ucrania, eso era inviable, pero tiene que estar cerca de la frontera de la Unión Europea y tiene que ser en un sitio aislado. ¿Por qué tiene que ser en un sitio aislado? Porque los sitios donde había más movimiento o cerca de centros neurálgicos eran los más críticos en este conflicto. Por lo tanto, se tiene que buscar sitio aislado, un sitio que estuviera obviamente construido lo suficientemente grande para poder llevar todo eso. Venga, se crea esta persona. Falta 2 personas más. Genial. Si hacemos esto, esto y esto, ¿qué hacemos con toda la maquinaria? Que son millones de euros lo que tenemos de maquinaria en el almacén, en el centro, perdón, de producción de Kiev. Nos tendremos que llevar las maquinarias. ¿Y dónde nos las llevamos? ¿Y cómo seguimos produciendo? Bien, otra persona que tiene que buscar lo mismo que el almacén. Pero en este caso tú además es mucho más complicado porque tú no puedes construir una fábrica. Obviamente, es absurdo, no puedes construirla. Tú necesitas encontrar una instalación que haya sido fábrica, que esté preparada para llevar la maquinaria, si conseguimos sacarla, y que esté en una zona medianamente segura. Perfecto. Bueno, pues este comité de crisis, obviamente hay unos cabezas, las cabezas pensantes, luego tiene un equipo, y os puedo decir que, bueno, ellos nos lo dijeron, han estado trabajando 24/7, yo no sé ni qué se tomarían, vamos, supongo que la propia adrenalina, no lo sé, 24/7. ¿Qué conseguimos en 2 semanas? Que es lo absolutamente espectacular. En 2 semanas conseguimos sacar más de 100 camiones al nuevo almacén. ¿Cómo lo conseguimos hacer? Porque claro, tú no puedes sacar los 100 camiones al mismo tiempo. Peligrosísimo, obviamente, ¿no? Se tiene que sacar en diferentes rutas, diferentes horarios. Y obviamente no pueden ser 100 conductores, o sea, no había tantos conductores de confianza. Que esto lo he aprendido yo en las charlas que he tenido con mi compañero cuando le dije, oye, dame toda la información posible para poder compartir. Y yo decía, bueno, pues entonces había un conductor para cada camión. Me decía, Rocío, no te estás enterando. No había 100 conductores de confianza, era imposible. Porque en un momento de crisis lo que haces es coger el camión y las probabilidades de que ese camión no lo vuelvas a ver con todo ese dinero son enormes. Con lo cual no. Y entonces teníamos que conseguir a gente que estuviera dispuesta a salir con el camión de Kiev, irse a una zona segura y volver, porque tenía que volver a Kiev, con lo cual imaginaros lo complejo. Bueno, finalmente lo conseguimos trasladar todo el material acabado y todas las materias primas en 2 semanas. Os digo que ese momento en el cual tuvimos la confirmación, éramos conscientes algunos de la compañía de todo lo que se estaba haciendo, no a nivel de detalle obviamente. Cuando nos confirmaron que todo esto estaba ya asegurado, no sabéis qué respiro, bueno, qué felicidad tuvimos todos. Pero bueno, tenemos el material ya almacenado, genial. No, Nelia, espera. Tenemos ese material ya almacenado, pero luego hay que sacarlo, y no lo puedes sacar desde Kiev. No puedes, porque como os he comentado ya no teníamos, o sea, desde Kiev, perdonadme, desde Ucrania, no teníamos las 3 vías que teníamos antes, ni obviamente marítima, ni teníamos la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos? Tienes que ir por Polonia. En Polonia es donde nos hemos encontrado un cuello de botella importante y ese ha sido complicado de salvar. Es decir, hemos conseguido dar respuesta a todo, luego lo iréis viendo, pero ha habido un cuello de botella importante con colas kilométricas de camiones incluso de materia prima
ucraniana, trigo, cereales, bueno, materia prima que tenía que salir porque si no, bueno, pues pasaría lo que está pasando actualmente, que están robando toda esta materia, con lo cual tenían que sacarla urgentemente. Ahí es donde hemos tenido un poco más cuello de botella. Sí ha sido coordinado seguramente de una manera adecuada porque no hemos tenido grandes retrasos desde el momento que sale de Ucrania hasta que llega o pasa a perdonar la frontera de Polonia, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos todo el material a buen recaudo, genial. ¿Y ahora qué hacemos con todo lo que tenemos que seguir produciendo y qué hacemos con toda la maquinaria? Bueno, pues de nuevo conseguimos sacar la maquinaria. Es cierto que maquinaria suena como muy complejo, pero las máquinas, aunque son pues, obviamente extremadamente modernas, no son complejas. O sea, al final el material que nosotros trabajamos no es una cosa muy compleja. Por lo tanto, es un proceso delicado, pero no penséis que estamos transportando, ¿qué os diría yo? Miras térmicas para, no sé, era algo más sencillo, ¿vale? Bueno, se consigue trasladar toda la maquinaria, genial, pero ahora nos encontramos con un problema muy gordo, que es recursos humanos, es decir, genial, llevamos la maquinaria a esta nueva ubicación que se encuentra, necesitamos 2 semanas de calibraje, obviamente, porque tienes que hacer muchísimas pruebas. No es lo mismo tener una máquina funcionando durante mucho tiempo a volver a instalarla, tienes que hacer mucho calibraje, pruebas, testeos, pero tenemos un problema con las personas. Daros cuenta que en el centro de producción nuestro, más o menos, a lo mejor me equivoco algo, ¿vale? Pero debe estar en 800, 900 personas. De estas 800, 900 personas, estuvieron dispuestos a desplazarse únicamente 400 personas. ¿Qué pasa? Que necesitábamos más gente. Esto que ha supuesto una inversión por parte de la compañía muy importante en contratar nuevo personal para poder desarrollar esto, con la complejidad que conlleva. Porque claro, estamos hablando de gente que es nueva, que no conoce los procesos, no conoce realmente cuáles son las pruebas que tienes que hacer en la parte de producción. Por lo tanto, de nuevo se trabaja a un ritmo absolutamente frenético, pero luego veréis, parece que bueno, conseguimos ponernos un poquito ya en la línea de la producción, ¿vale? Cuando terminamos este circulito es cuando ya realmente decimos, oye, bien, hemos conseguido sacar todo el material, ya están saliendo camiones a nuestros distribuidores. Algo muy importante de la parte de los analíticos, porque os he hablado de todos los departamentos de los analíticos, no os he contado los pobres el gran trabajo que hicieron. Vale, los analíticos, lo que os comentaba, son los que se encargan de analizar y prever las necesidades de stock. ¿Qué hacen ellos? Tienen en cuestión de, yo diría que ni hora, hablan con todos los distribuidores a nivel mundial, tienen la información de todo el stock que tienen nuestros distribuidores, que muchos de ellos tienen muchísimo stock, y evalúan cuáles son los productos críticos realmente para que el negocio siga funcionando. Porque de nada sirve, imaginaros, en nuestra solución son 5 elementos, pero hay uno que es indispensable. ¿De qué te sirve suministrar 4 elementos si el quinto, que es el importante, no lo tienes? No vas a vender nada, o sea, no vas a suministrar nada. Por lo tanto, se establecen cuáles son los elementos críticos para que siga funcionando todo el negocio. Vale, cuando se establecen los elementos críticos, se establece la necesidad de stock, es cuando ellos priorizan en el transporte del camión. ¿Por qué? Porque cuando os he comentado que en 2 semanas se trasladan más de 100 camiones, nosotros no teníamos garantizado que iban a llegar los 100 camiones, nosotros no teníamos garantizado que iba a llegar ni un camión. Por lo tanto, íbamos distribuyendo el material crítico en diferentes camiones para que no estuviera todo en el mismo. ¿Vale? Entonces, cada camión que llegaba era una pequeña victoria que teníamos por países o por soluciones, pero bueno, entonces, de esta manera es como se cierra el círculo, es decir, comité de crisis, ¿quiénes tienen que estar envueltos? Los que deciden el stock, los que tienen una perspectiva de lo que realmente se necesita en el mercado, los que realmente conocen la parte de transporte, quien puede ayudarnos a trasladar sin miedos a que sean comprados
o que sean, no lo sé, o cualquier otra expresión, pero bueno, gente de total confianza, que al mismo tiempo construyan este almacén y que al mismo tiempo podamos trabajar en una nueva fábrica, ¿vale? Una vez que terminamos el tema logístico, ahora os contaré un poco los resultados, os he hablado de 3 pilares. Uno, la compañía, que si no hubiera conseguido el primer paso de la compañía, esa motivación exagerada en todos los empleados, os aseguro que en la parte de logística no hubiéramos triunfado. ¿Por qué? Porque la gente no hubiera trabajado 24/7. La gente le hubiera dado igual. La gente hubiera dicho, yo me quedo en mi casa con mi familia, yo me voy con mi familia. No, no. Aquí han trabajado 24/7 pensando que es su propia compañía la que están salvando, ¿vale? Entonces, tenemos la parte de la compañía, la parte de la logística, pero hay algo imprescindible, que es la gestión del conflicto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Para que os hagáis una idea, cuando surge este conflicto, que repito, fue el miércoles, no os imagináis la reacción del mercado. Maravillosa, ¿eh? O sea, no puedo... Todos los clientes espectaculares, ¡buah! Increíble, increíble. El lunes de la siguiente semana, primeras reuniones, bueno, alguna reunión, alguna ya más compleja, pero bueno, oye, Rocío, en proyectos muy gordos que, bueno, incluso el equipo mío me decía, oye, tenemos esta reunión importante para tranquilizar. Ese primer lunes todo el mundo, no os preocupéis, estamos aquí para todo lo que necesitéis. Incluso grandes compañías ofrecieron no solo apoyo moral, obviamente, sino ofrecieron apoyo financiero que, por supuesto, nosotros nos negamos porque creemos en la independencia absoluta empresarial, ¿no? Pero bueno, el apoyo fue tremendo. Pero 3 días después de ese lunes, empiezo a recibir llamadas de las mismas personas que me dijeron, de los mismos directores generales que me dijeron, no te preocupes, no pasa nada, os apoyamos, que yo les entendía en esta llamada que me hicieron, ejemplo, sí, os seguimos apoyando, por supuesto, pero nosotros necesitamos seguir con nuestro negocio, no podemos depender de vosotros. Algo absolutamente obvio, tienen toda la razón del mundo. Por lo tanto, teníamos que conseguir tranquilizar a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes. Es decir, los integradores al final venden a un cliente final. Si el cliente final que conoce nuestra compañía dice, oye, ¿dónde iba a trabajar contigo? Cuidado, ya no, que me da miedo. Y esto nos ha pasado, gracias a Dios nada se ha materializado, nos ha pasado. Luego, bueno, los competidores, tengo que decir que la gran mayoría se han portado como se deben de portar, o sea, elegantes, normales, creo que esto supera cualquier ambición, no lo sé. Pero bueno, ha habido otros que bueno, aprovecharon este momento para, oye, Ajax no lo va a conseguir, gracias a Dios los integradores fueron absolutamente fieles en ese sentido. Fieles porque demostramos, ¿vale? Pero bueno, el mensaje claramente de nuestra compañía, en este caso del CEO, fue necesitamos hacer ver a nuestros clientes que todo va bien. Por lo tanto, todos los eventos, todas las formaciones, todas las inversiones que estaban propuestas y estaban definidas, se ejecutan, todas se hacen. Incluso si hay alguna más que sea nueva y sea interesante, vamos a llevarla a cabo. Por lo tanto, ¿qué conseguimos? No solo que la compañía esté motivada, no solo que tengamos el material, sino que el mercado entienda que todo va de una manera correcta, que todo está funcionando y que no van a tener problemas cuando trabajen con nosotros, ¿vale? Bueno, pues la fusión de estos 3 pilares es lo que nos lleva a los resultados que vais a ver ahora, ¿vale? ¿Cuál es la situación actual que tenemos? Bueno, pues la producción se ha restaurado totalmente, está en pleno funcionamiento. Empezamos a enviar el 9 de marzo, realmente ahí es donde empezaron nuestros clientes a recibir, no voy a exagerar, es decir, no el 9 de marzo empezamos a suministrar todo, pero sí empezamos a suministrar material. Por lo tanto, entre todo el stock que tenían nuestros distribuidores, grandísimos distribuidores, tengo que decir, ha sido espectacular, todo el stock que tenían consiguieron dar suministro ahí y suministro encadenado con el 9 de marzo que empezamos nosotros. La nueva planta que os recuerdo es la planta que se cogió en plena crisis y se llevó toda la maquinaria, ya está produciendo 450.000 dispositivos. Es decir, estamos como estábamos en el 2021, no recuerdo
si no recuerdo mal. De hecho, el próximo mes, esto perdonad, lo he actualizado como a última hora porque es el último detalle que me han dado. El próximo mes esperamos superar los 500.000 empleados. Y esta nueva fábrica tiene 1.000 personas. ¿Qué es lo que ha supuesto? Pues lo que os comentaba, bastante nuevas contrataciones. Y además es cierto que la situación en Kiev está más tranquila ahora. Es decir, la gente está volviendo a Kiev. Ya es increíble. Hablas con ellos y yo hablaba con uno y me dijo que estaba jugando al tenis. Yo, pero no estáis en guerra ahí. Con lo cual hacen una vida bastante normal actualmente, ¿vale? Si seguimos con la situación actual, aparte de lo que hemos conseguido con la nueva fábrica y la recuperación, seguimos ampliando la influencia geográfica. ¿Esto por qué lo hemos conseguido? Porque hemos conseguido demostrar que éramos capaces, en una situación crítica, donde todo nuestro material está en Kiev, no teníamos más, bueno, tenemos almacén en Polonia, es cierto, pero bueno, bastante más pequeño. ¿Cómo hemos conseguido superar esto? Esto nos ha dado un espaldarazo a ciertos movimientos que se querían hacer y ya se han abierto, ¿vale? Es el caso de Estados Unidos, de Canadá, bueno, América Latina ya habíamos abierto y Australia también. Y por último, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Que necesitamos diversificar, es decir, ok, la situación está más controlada, las opiniones son diversas, hay compañeros que piensan que esto va a ser un conflicto, como es el conflicto que hay en Israel, que siguen en conflicto constantemente. Daros cuenta que realmente está muy focalizado en 2 zonas, ¿vale? Está bastante lejos de Kiev, pero bueno, igualmente éramos conscientes que teníamos que diversificar el riesgo. Por lo tanto, empezamos con una nueva fábrica en Turquía, cuyo objetivo es que pueda producir 150.000 dispositivos al mes. De manera que, si os dais cuenta, después de sufrir esto en febrero, que fue, si no me equivoco, cuando fue SICU, bueno, principios de febrero, hemos conseguido en marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses prácticamente, vamos a conseguir en 4 meses producir mucho más de lo que producíamos antes, tener mucho más diversificado el riesgo y algo muy importante, ser muchísimo mejores profesionales. Nos hemos dado cuenta aquí, hemos trabajado de una manera mucho más eficaz desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de análisis de resultados, de análisis de stock, de prioridades. De hecho, para que os hagáis una idea, antes nosotros lo que hacíamos era fabricar varias líneas de producción con diferentes elementos. Bueno, pues una de las cosas que se han probado y parece que funcionan es que en vez de hacerlo así, se ponen varias líneas de producción durante 2 días a fabricar el mismo producto, solo este. Otros 2 días, otro. Y parece que se está optimizando en tiempos y en completar las soluciones más rápido, ¿vale? Bueno, y por último, que tampoco os quiero yo aburrir demasiado, esto es conclusiones mías, ¿vale? Después, cuando miro hacia atrás, una compañía así, de la cual, como os he dicho antes, siento un orgullo tremendo, me he dado cuenta que hemos llegado a este punto por la rapidez absoluta, es decir, cómo es posible que en horas el mensaje llegara a todos los empleados, que en horas se crea un comité de crisis, que en horas, se supiera el stock de los distribuidores a nivel global, que fuéramos absolutamente eficaces. El empuje para mí es vital, la pasión, la garra, el no venirte abajo, el no llorar, el decir, da igual, vamos a por ello, vamos a poner. Y además la gente, bueno, ya sabéis, yo creo en España, yo soy una gran amante de España, pero gusta mucho el drama y a la gente le gusta mucho el vivir en ese, Dios mío. Pero cuando te das cuenta que lo que funciona es que uno te diga, déjate de chorradas, hacia adelante, no mires hacia adelante, saca una pasión de la gente, que es lo que hemos conseguido en logística y en producción increíble, y luego un apoyo del mercado que indescriptible ha conseguido pues que actualmente estemos, no sé si igual que antes, pero si no estamos igual nos quedan horas, nos quedan días. Entonces, bueno, no sé si me he alargado, no sé si os lo he hecho
ameno, yo quería haceroslo ameno, quería trasladaros la máxima información posible dentro de lo que sé, es decir, yo no llevo la dirección logística, como decía, la llevan obviamente en la central, pero por temas de idioma, por temas también un poco de confidencialidad, bueno, con lo cual, si me hacéis preguntas muy especialistas del tema logístico, a lo mejor no podré responderos, pero por supuesto entre mi compañera Nelia y yo haremos todo lo posible para que luego podamos daros respuesta. Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal? De nuevo, muchísimas gracias por tu exposición. No sé si os ha aburrido. No, para nada. O sea, podríamos, bueno, es mi caso, es nuestro caso el que hemos valorado, el poder tener esta exposición, el que nos ha llevado a poderos invitar, ¿no? Ya que hayáis aterrizado de esta manera esta presentación. Te cuento y yo creo que es un mensaje de los que ya te trasladamos. Todas las actividades que hace AESIC procura que sean actuales, procura que sean cubriendo un nicho de interés en este sentido y, por supuesto, que sea algo muy práctico. Es decir, los webinars que hacemos pues suelen ser en esa línea, por supuesto. En la parte de los cursos que hacemos, que ya conoces algunos nuestros, todos los profesores que vienen tienen en su debe el que hay una parte de la jornada que tiene que ser aterrizar, no solo que nos cuenten algo práctico, sino aterrizar de verdad esa practicidad para que el que asiste se pueda llevar eso en su mochila. Y yo creo que es una de las conferencias, es decir, la que más, y me vas a permitir ese detalle para no incurrir en ninguna línea que luego tenga que pedir disculpas, pero sí que me vas a permitir decirte que ha respondido en todas las líneas y en todas las variables de valoración a algo muy práctico. Respetamos, por supuesto, todos los datos que nos has dado y los que no nos has dado. Como te dije al principio, estamos encantados de que nos contéis, ¿no? De cómo ha ido todo, pero yo creo que nos hacemos todos un fiel reflejo de las ideas fuerza que acabas de transmitir. Yo me quedo con eso de hay alguien que tiene que liderar, hay alguien que tiene que empujar al resto, pero es que el resto se tiene que ensumar directamente a empujar del carro. Hay que repartir tareas, hay que seguir controlando las tareas que se reparten, ¿verdad? Hay que seguir teniendo unos objetivos claros. Hay otros que siguen teniendo que seguir pensando en cómo lo vamos a hacer para que otros lo hagamos, ¿verdad? Y al final, lo que decimos todos, pero que muchas veces no se cumple, el equipo está por delante al final de esa decisión individual y de ese empuje individual. Y al final todo esto se consigue, ¿no? por el empuje de muchos. Entonces yo creo que tu clase, y te lo dije antes, es decir, supera con creces el ejercicio práctico que pretendíamos desde un principio, ¿no? Que nos contaras esta parte y sobre todo poner en valor lo que hacemos con muchas otras ponencias, que es poner en valor desde el objetivo de seguridad y de la empresa la continuidad del negocio, que es en donde nos basamos, ¿no? Primero, por un lado, lo acabas de repetir bastantes veces, el análisis de riesgos que tenéis que hacer, que tuvisteis que hacer en muy poco tiempo, que ya lo tendríais hecho, pero en muy poco tiempo para acometer todas esas partes y tareas, ¿verdad? Y cómo habéis aprendido a analizar los riesgos en otros sectores, diversificando, con un nivel de producción alto otra vez, pero que seguís aplicando ese análisis de riesgos, ¿no? Entonces yo creo que nos quedamos con esas ideas fuerza que nos acabas de transmitir. Genial, genial. Pues mil gracias de verdad a todos, y mil gracias por habernos escuchado. Muy bien, pues oye, yo por mi parte, dejarte las puertas abiertas, nos tienes a la Alianza Española de Seguridad y Crisis a tu disposición. Seguro que como luego tendremos una difusión de la grabación, si todo va bien, y algunas preguntas que nos irán llegando, pues ya te las haré llegar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esperamos que haya sido también para vosotros motivo de constructivo, ¿no? Para vosotros, para poner en orden vuestras ideas y que también os sirva para dar a conocer este tipo de operaciones que no se dan todos los días, que era una frase de las que yo decía, ¿verdad? Podemos estar uno en cada punto, pero cada uno siente la guerra tan lejos o tan cerca, ¿verdad?, como le toca vivirla, ¿no? Y en este caso vosotros, aunque estabais aquí o estabais en diferentes países, ¿verdad?,
teníais un equipo humano que sí que le tocó vivirlo en el epicentro, ¿no? Totalmente, o sea, fue de verdad. Y esto os va a sonar un poco naif, un poco cursi, pero en el SICUR, que probablemente muchos de vosotros estuvierais, todos los que estuvimos ahí tuvimos momentos de lloros. Nos tuvimos que ir, nos íbamos prácticamente turnando, porque yo de hecho estuve 2 semanas antes con compañeros míos. No podía creer que el compañero con el que había estado hace 2 semanas estuviera en un búnker. No, yo no me podía creer eso, entonces nos superó. La verdad es que nos superó, pero bueno, es un orgullo tan brutal, no sé, bueno, me pongo muy cursi, pero la verdad es que cuando vives algo tan cerca, me tuvo que aguantar mi marido, mi familia, bueno, no lo sé, pero bueno, sí que se demuestra que cuando la gente está unida y hay buena gente, todo se saca. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Cerramos hoy esta jornada que ha sido muy interesante y que seguro que nos va a hacer reflexionar a todos y poco a poco surgir muchísimas preguntas de acuerdo con... Al final eso es, ¿cómo lo hicisteis en este momento tan complicado, verdad? Total. Es decir, que es lo que nos quedamos. Total. Gracias, Rocío, gracias, Nelia, gracias a todos Cuidaros. y un saludo para todos. Vale, cuidaros. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.